La historia dice que la Revolución Francesa empezó debido a problemas económicos y a la falta de alimentos. Y si bien esto es verdad, la evidencia sugiere que estos factores fueron diseñados e instigados por masones pertenecientes a la sociedad Illuminati. Este fue el primer intento de derrocar una monarquía, abolir el cristianismo y establecer una utópica república científica en una nación estatal. En 1784, Adam Weishaupt mandó a Maximilien Robespierre la orden de iniciar la Revolución Francesa a través de un mensajero que debía viajar de Frankfurt a París. En su ruta hacia París, el mensajero fue alcanzado por un rayo y murió. Cuando la policía encontró su cuerpo, entre sus pertenencias, encontraron un libro que detallaba los planes para una revolución en Francia. El conocimiento de esta información resultó en el destierro de Weishaupt por parte del gobierno de Bavaria, que también ilegalizó a los Illuminati y cerró todas las logias masónicas. Al mismo tiempo, publicaron una advertencia a todos los gobiernos de Europa diciéndoles que estuvieran alerta con respecto al complot. Desafortunadamente, las advertencias fueron ignoradas y Francia pagó el precio. Los Illuminati tenían buenos motivos para escoger a Francia para su primera revolución y convertirla de una monarquía a una república científica. El rey francés había tenido mucha influencia en la expulsión de los jesuitas. Además de eso, Francia también era la encarnación de todo lo que los pensadores de la Ilustración odiaban. En primer lugar, tenían una monarquía absoluta. El rey tenía completa e indiscutida autoridad sin oposición. En segundo lugar, la monarquía estaba profundamente entrelazada con la Iglesia Católica, la cual tenía privilegios feudales. La Iglesia Católica también era el terrateniente más grande del país e impuso un impuesto sobre los cultivos al cual llamaron diezmo. Este impuesto era una carga financiera terrible para los sectores más pobres de Francia, quienes luchaban día a día contra la desnutrición. En el libro Ensayos de la Revolución Francesa, Lord Acton escribe: «Lo terrible de la Revolución Francesa no es el tumulto, sino el diseño. A través del fuego y del humo percibimos la evidencia de una organización calculadora, donde los representantes permanecen ocultos y enmascarados, pero no hay duda acerca de su presencia desde el comienzo». Albert Pike confirma en Moral y Dogma que fueron los masones los que ayudaron a que se lograra la Revolución Francesa. La Sociedad Masónica Lunar, precursora de la Real Sociedad Inglesa, estaba íntimamente conectada con el movimiento revolucionario en Francia. El masón y miembro de la Sociedad Lunar, Benjamin Franklin, actuó como el diplomático de enlace entre los idealistas de Francia y los de la utopía inglesa. El hijo de James Watt fue acusado por Edmund Burke en la Cámara de los Comunes ingleses de ser un agente francés debido a sus conexiones. Joseph Priestley prometió abiertamente su incondicional apoyo a la Asamblea Nacional Francesa de la Revolución. El miembro de la Sociedad Lunar, James Keir, dirigió una cena para conmemorar la caída de la Bastilla, y aún alguien más conocido, Erasmus Darwin, apoyó activamente a los rebeldes franceses. De hecho, la Revolución Francesa exhibe todas las características de una dictadura científica masónica. Lo primero a notar fue la pronta aparición de la diosa. Después de que la Asamblea Legislativa rechazó oficialmente a Dios como el objeto de adoración y alabanza del hombre, la Convención Nacional desfiló por las calles desde el Salón de Convenciones a la Catedral de Notre Dame con la estatua de una mujer a la que llamaron la diosa de la razón. Ahí, ella fue coronada en el altar principal. Este ritual de coronación de la razón humana, encarnada en esa diosa, representó la unificación de conciencia del hombre con el omnipotente, lo cual es la culminación de la evolución y lo que los masones creen que están dirigiendo. En otras palabras, la razón humana se convirtió en la más alta fuente de los preceptos morales, y el hombre se convirtió en Dios. Esa diosa encarnaba todo este concepto. También allí comenzó una campaña malthusiana de despoblación. Bajo las órdenes de Maximilien Robespierre, el gobierno revolucionario comenzó oleadas masivas de asesinatos, conocidos como el Reino del Terror. En ese tiempo,
Robespierre dijo: "El terror no es nada menos que la justicia rápida, segura e inflexible". La meta de Robespierre era eliminar a 15 millones de comensales inútiles, y aunque nunca se dio a conocer la cifra completa, el reino del terror reclamó la vida de alrededor de 300.000 franceses, de los cuales 297.000 eran miembros de la clase obrera media y baja. Los revolucionarios también utilizaron el principio hegeliano, poniendo a los ricos contra los pobres para crear una situación extremadamente caótica para la cual ellos ofrecían la solución. En ese entonces, Robespierre encabezaba un efectivo comité dictatorial que rápidamente estableció las leyes que autorizarían y legislarían su ola de asesinatos. En cierto modo como Mohammed, invocando palabras de Alá que le permitía violar a mujeres cautivas. Para estos llamados iluminados, el fin justifica los medios, y el resultado de estos cambios políticos fue la violenta represión de los enemigos, forzando a granjeros a entregar sus cosechas al gobierno y la licencia para matar a quien sea que tuviera la más mínima sospecha de oponerse a la revolución. El tribunal revolucionario condenó entre 16.000 y 40.000 personas a la guillotina. Muchos más fueron golpeados hasta la muerte por la muchedumbre. Una vez que coronaron a su diosa en Notre Dame como la figura de su movimiento, y ahora estando en una posición de poder, desplegaron las tácticas del Plan B y se volvieron violentos e intimidantes contra sus enemigos. Por supuesto, la revolución también exigía la abolición del cristianismo. Comenzó con una guerra contra el catolicismo, pero rápidamente se extendió al cristianismo verdadero, ya que las personas no veían ninguna diferencia entre los dos. El clero fue deportado y condenado a muerte. Se cerraron las iglesias y se reemplazaron con cultos cívicos. Se destruyeron monumentos religiosos. La ley prohibió la adoración pública y privada, así como la educación religiosa, y se les exigió a los sacerdotes que renunciaran a sus votos. Esto llevó a la guerra de Vendée, la cual muchos historiadores creen que fue el primer genocidio moderno. El 21 de octubre de 1793 se aprobó una ley que permitía la inmediata matanza de todo sospechado sacerdote y de quienes le ofrecían albergue. La diosa babilónica presidió todo esto desde su trono en Notre Dame. Con la Revolución Francesa, el mundo vio por primera vez una ideología que se atrevía a confrontar a las antiguas estructuras del poder, conmocionando al mundo entero. Como resultado, la ideología de la Revolución Francesa dejó las bases para ideologías subsecuentes, tales como el socialismo, el comunismo y el fascismo. Los primeros líderes comunistas, tales como Karl Marx y Friedrich Engels, con frecuencia y de manera extensiva se referían a la Revolución Francesa esperando encontrar enseñanzas importantes para construir y gobernar las comunidades. En el centro de todos estos regímenes comunistas estaba el deseo de suprimir y eliminar por completo la adoración a Dios. Muchas de estas atrocidades ocurridas en la historia de la humanidad fueron resultado de estas ideas, las cuales podemos asociar a través de la iluminación con Platón, con la versión cabala de los misterios y finalmente, de regreso a sus orígenes, con la satánica Babilonia. Ronald Reagan dio en el blanco cuando abiertamente llamó a la Unión Soviética comunista maléfica. El éxito de la Revolución Francesa fue muy limitado, ya que descendió a ser un mero baño de sangre, donde un gran número de los conspiradores fueron asesinados por las mismas multitudes que ellos crearon. Podríamos decir que el intento de establecer a Francia como el prototipo del nuevo orden mundial fue abortado, aunque el símbolo de esta dictadura científica, la diosa, permaneció. Bastante tiempo después de ser coronada en la Catedral de Notre Dame, ella fue trasplantada a las orillas de Norteamérica, donde su plan continuó. Philip Collins escribió: "Hoy, las estatuas de esta diosa de la razón de los Illuminati se pueden encontrar a través de los Estados Unidos. Una se erige a lo largo del edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Otra está encima del domo del edificio del Capitolio en Austin, Texas. Su estatua se ha erigido en las plazas de los pueblos y en los parques.
Pero el ídolo más fantástico, que representa a la diosa de la razón, es la estatua más majestuosa de la joven pagana que carga la antorcha de la luz que ilumina, levanta y libera a la humanidad. Se encuentra en el puerto de New York. Elevada sobre las relucientes pero contaminadas aguas, sostiene en la mano de su brazo estirado una antorcha de fuego y luz. Un regalo de la orden masónica, los herederos modernos del linaje de los Illuminati. Federico Bartholdi, miembro de la logia masónica de Alsace-Lorraine en París, Francia, esculpió la Estatua de la Libertad. La estatua es un ídolo esotérico de gran significado para las sociedades secretas que planean el nuevo orden mundial. Los planes para cambiar el mundo no terminaron con la Revolución Francesa, solo cambiaron de lugar.